El acta de la sesión 42 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y el acta de la sesión 43 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La cuenta. La señora secretaria da lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio del Ministerio de Obras Públicas por el cual da respuesta al oficio 56 de esta comisión sobre solicitud de información respecto a las medidas adoptadas ante la emergencia del sistema frontal de junio de 2023 en las regiones de O'Higgins y Maule. Al respecto, remite adjunto de la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas de 11 de octubre pasado, mediante el cual se da respuesta a los solicitados. Asimismo, envía adjunto listado de levantamiento de emergencia junio de 2023 en las regiones de O'Higgins y Maule. Un oficio del presidente de la corporación, señor Ricardo Cifuentes Lillo, mediante el cual excusa su asistencia a la sesión del día de hoy por compromisos propios del cargo que desempeña en la actualidad. Y finalmente una nota del Comité Frente Amplio, Revolución Democrática Común y Convergencia Social, por el cual comunica que la diputada Consuelo Veloso reemplazará a la diputada Marcela Riquelme en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Totalmente de acuerdo con la Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Don... El diputado Bobadilla tiene la palabra. Diputado Bobadilla, por favor, tiene la palabra. Les pido silencio y atención, por favor. Presidente, Estoy en sesión, sí. solo si usted me lo permite, no estaba considerado, pero saludar a un coterráneo de la región del Biobío, el subsecretario que esté presente, no es menor, ¿ya? Así que saludarlo afectuosamente. Presidente, ¿sabe qué? Yo no sé, yo creo que todos nos hemos enterado, o la gran mayoría nos hemos enterado, de una situación que yo considero de extrema gravedad. A través de los medios nos hemos enterado que Senapred tendría una deuda de 40.000 millones de pesos que no se le han cancelado a proveedores que prestarían servicio durante los incendios. Creo que todos estamos al tanto de la situación que se nos viene y que incluso muchos estudiosos del tema han manifestado que sería peor a la temporada anterior. Y creo que el hecho de que esta repartición pública que está a cargo precisamente de enfrentar estas emergencias tenga este nivel de deuda, yo creo que pone en grave riesgo ya el asumir ya como corresponde la próxima temporada o la temporada que ya estamos viviendo, porque en la comuna de Santa Bárbara, en la región del Biobío, ya se produjo el primer incendio de la temporada en la región del Biobío. Entonces yo creo que es tremendamente importante que el director nacional o el jefe superior de Senapred venga a esta comisión a dar cuenta de esta situación. Y le solicito que tome el acuerdo para convocarlo en carácter de urgente, si usted lo tiene a bien, presidente. A ver, gracias, diputado Bobadilla. Yo, teniendo presente de que la próxima semana es semana regional o distrital, y eso significa esperar 15 días hasta que él comparezca, eventualmente, y él pudiese tener alguna dificultad, yo, bueno, es decir, si el subsecretario puede entregar información, de todas maneras, yo pediría que se mandara un oficio, cosa que quedara constancia por escrito respecto de la información que estamos solicitando directamente a Senapred, sin perjuicio de que el subsecretario que está presente nos entregue una información en este momento. Si le satisface esa posibilidad, diputado, ya que el subsecretario me indica que él podría dar respuesta ahora, yo de todas maneras insistiría en enviar un oficio directamente al director del Servicio de Prevención de Desastres, a fin de que también llegue una respuesta por escrito a esta comisión. Presidente, yo no podría estar en desacuerdo con lo que usted ha planteado. Usted sabiamente está conduciendo esta comisión, así que estoy de acuerdo con lo que ha planteado. Tome de acuerdo. ¿Se toma como acuerdo la comisión? Sobre temas varios. Don
Cristian Araya. Gracias, presidente. Lo primero en esa solicitud, que yo coincido con la necesidad de oficiar, solicitar específicamente cuál es el monto total de la deuda, el detalle de la morosidad, con indicación del nombre de los proveedores, el monto total que se adeuda, el servicio prestado y el día en que venció el plazo de esta obligación. Creo que es información importante para tener a cuenta para mayor abundamiento de la solicitud realizada por el diputado Bobadilla. Lo segundo, presidente, solicitar información al Ministerio de Hacienda relativa a la alternativa entregada a bomberos en reemplazo de la garantía del ordinario número 20, que por póliza de seguro, insistiendo en la eliminación de garantías relativas al traspaso de fondos de los gobiernos regionales a bomberos. Esta es una situación que afecta gran parte de los recursos que se destinan a bomberos por medio de los GORE, toda vez que se le exige una póliza para poder ejecutar estos proyectos. Primero una garantía. La cuestión es impagable, proyectos a veces, carros bombas que pueden costar 1.000 millones de pesos, si le exigen un 5% de ese monto, los cuerpos de bomberos no tienen la liquidez para poder ponerlo, etcétera, y eso está trabando la ejecución de muchos proyectos. Entonces, si podemos solicitarle al Ministerio de Hacienda que se pronuncie, y en tercer lugar, poder oficiar a la Junta Nacional de Bomberos en relación a cuál es el criterio que están trabajando en la entrega o en el reparto de los recursos que van a recibir por concepto de las acreencias bancarias. Esta comisión aprobó hace algunos meses este proyecto tan ansiado, tan esperado, solicitado por bomberos, pero quisiéramos saber cuáles van a ser los criterios que van a aplicar para poder distribuir estos recursos en los 314 cuerpos de bomberos del país. Gracias, presidente. Gracias, diputado Araya. Respecto de la boleta de garantía, entiendo yo que eso está en vías de solución, ¿no es cierto? Pero me parece bien que se pueda oficiar a fin de formalizar a esta comisión y que quede claramente establecido respecto de ese tema. Y respecto de la otra situación, creo que es pertinente. ¿Habría acuerdo de la comisión para oficiar en calidad de comisión? A ver, le explico brevemente. Respecto de la situación de la circular número 20, ¿no es cierto?, que obliga a los bomberos a tener una boleta de garantía para los proyectos. Entiendo yo que eso está en vía de solución, pero es importante que quede constancia por parte del Ministerio de Hacienda. Y respecto a la distribución de los recursos de las acreencias bancarias, a fin de que también quede clarificado cómo se va a hacer esa distribución. Oficio del Ministerio de Hacienda y en este caso a bomberos. ¿Está de acuerdo, diputado Ayer? ¿Y los demás? De acuerdo. Diputado Francisco Pulgar, adelante. Muchas gracias, presidente. Quería pedir el acuerdo, presidente, para invitar al fiscal nacional. Y uno dirá, ¿por qué invitar al fiscal nacional a la Comisión de Emergencia, Desastre y Bomberos? Bueno, simplemente porque en el país cada 1 hora y media se desaparece una persona en Chile. 1 hora y media. El 90% es encontrada, pero hay un 10% que pasa 1, 5, 10 y 20 años y siguen desaparecidas. ¿A qué voy con esto? La Fiscalía, si bien es el órgano persecutor de los delitos, hoy día tenemos un gran problema con la ley de extraviado y sobre todo, y aquí es donde hago el nexo con Bomberos de Chile, como no hay unidades especializadas en todos los territorios, los primeros que tienen que salir en la búsqueda son los bomberos. Es así. Eso pasa y está pasando, por ejemplo, en la comunidad de la comuna de Empedrado, donde don Fermín ya lleva 41 días desaparecido, y donde la Fiscalía, en vez de entregar herramientas para facilitar que otros organismos, digamos, puedan cooperar, ONG, etcétera, he visto ciertas situaciones de trabas. De hecho, el mismo alcalde de Empedrado puede dar fe que cuando desaparece don Fermín, es este diputado, a través del delegado presidencial del Maule, don Humberto Abe, que tiene que llamar a la PDI para que pida la orden de investigar, para que pueda ser buscada la persona 4 días después de echar la denuncia. O sea, como dice Edmond Lockhart, el padre de la criminalística, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Y aquí, desafortunadamente, tenemos malas investigaciones o deficientes. Y se entiende porque los fiscales no son investigadores, son abogados, son es legítimo su expertise, el derecho, pero no el tema investigativo. Por tanto, sería pertinente, y por eso pido el acuerdo, invitar al fiscal nacional para abordar esta temática, presidente. Sí, diputado Badilla, ¿sí? ¿Sí? En relación al punto. Sí, en relación al punto.
Presidente, yo estoy de acuerdo con la solicitud que hace el diputado Pulgar, pero yo agregaría también otro tema que creo que no es menor. Quienes formamos parte de la comisión investigadora de los incendios de la temporada pasada, pudimos comprobar que la intencionalidad es altísima. Hay comunas donde llega a un 60%, y en la región de la Araucanía hay algunas comunas en particular que llega al 90% la intencionalidad de los incendios. Entonces sería interesante que, si el fiscal viene por el tema que ha planteado el diputado Pulgar, también nos pueda informar de los avances en las investigaciones de los incendios de la temporada pasada. ¿Cuántos procesados hay? ¿Cuántos condenados existen? Y que nos dé esa información, ¿ya? Porque, como digo, el grado de intencionalidad en los incendios es altísimo, y ahí el Ministerio Público, a través de la Fiscalía, creo que manejan información importante que debiera compartirla con esta comisión. Eso. Sí, me parece bien lo que se plantea. Respecto de la fecha para fijar de la venida del fiscal, yo esperaría que lo que se resuelve en temas que, sí, es cierto, lo que se ha planteado es urgente, pero creo que hay temas que hoy día nos llevan a tener esta sesión, y que contamos con la presencia del subsecretario del Interior acá, y creo que previo a citar al fiscal hay que resolver ese tipo de cosas, particularmente con el tema presupuesto. Por lo tanto, no sabemos qué va a suceder de aquí a 2 semanas más cuando tengamos la sesión. Lo que yo sugeriría es que quede consignado como acuerdo de la comisión de citar al fiscal nacional a una fecha próxima, sin establecer el día, para abocarse a los temas que ha planteado tanto el diputado Francisco Pulgar como el diputado Sergio Bobadilla, y otros antecedentes que pudiesen eventualmente ser importantes de aquí a cuando él sea convocado. ¿Quedaría como acuerdo? ¿Sí? Ya ofrecía la palabra en algunos otros temas varios. Ya, a ver, contamos con la presencia en esta ocasión de el subsecretario del Interior, don Manuel Monsalve Benavide, quien, ¿no es cierto?, se encuentra acompañado del jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo y Emergencias, señor Camilo Gres Luna. Y también me consigna acá la asesora legislativa, señora Patricia Araya Lucero, se encuentra allá también. Allá. Y también está presente, como ha sido habitual en esta comisión, el asesor jurídico de la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile, señor don Francisco Recio Palma. Fernando, sí, es que me cuesta colocarme los lentes. Fernando Recio, sí. Sí, sí. A ver, les quiero pedir el acuerdo sobre lo siguiente. Está como punto 1, ¿cierto?, votar en particular el proyecto de ley que inició en moción y que tiene por objeto modificar el Código del Trabajo para fortalecer la protección laboral de los voluntarios de bomberos. Entiendo que hay indicaciones que están presentadas y que son de relevancia. Y el segundo punto es recibir al subsecretario del Interior a fin de que se refiera a la posibilidad de financiamiento del Cuerpo de Socorro Andino a través de una asignación de recursos de la Ley de Presupuesto, a los recursos destinados a los Cuerpos Bomberos de Chile en el proyecto de Ley de Presupuesto del año 2024 y la colaboración concreta del Estado en las políticas que está desarrollando el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, sin perjuicio de tratar, ¿no es cierto?, otras materias de relevancia. Yo le sugiero como presidente invertir en los temas, teniendo presente, ¿no es cierto?, que tenemos acá el subsecretario. No quiero que se nos dilate el primer punto y finalmente terminemos con temas pendientes con el subsecretario, que creo yo que es importante valorar la presencia de él en esta comisión, y por lo mismo y por lo tanto creo que hay muchos temas que van a surgir por el camino y creo que es necesario invertir el tema sin sí. No, es que o sea, a ver, eso lo que sugiero. La idea es poder aprovechar el mejor tiempo posible, pero reitero,
si nos dilatamos en el primer proyecto, su secretario no va a alcanzar a terminar y sé que no va a ser fácil poderlo tener en otra ocasión. Así que, ¿sí? Yo sé que está importante el proyecto, si para todos es relevante. Sí, pero lo de bomberos es importante el presupuesto. ¿Sí? Ya. Hay cosas importantes que son prioritarias. Ya. A ver, partiríamos entonces con la exposición del subsecretario don Manuel Monsalve. Aquí reitero la bienvenida a esta comisión y agradecer su presencia. Nos hubiésemos gustado haberlo tenido con anticipación acá, pero sabemos que su agenda es relevante y es impostergable. Subsecretario, adelante. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar a todos los diputados y diputadas miembros de la comisión. Voy a tratar de ser preciso. Como usted ha dicho, me acompaña Camilo Grez, que es el jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastre del Ministerio del Interior, y que además tiene una larga trayectoria en materia de emergencia en la ex ONEMI. Respecto a la deuda de Senapred, voy a partir por ahí. Desde ya comprometerme que la próxima semana podamos hacerle llegar el oficio con el detalle de la deuda, pero solo, como ustedes saben, en materia de gestión de emergencias, la ley de presupuesto establece una glosa que parte con 10.000 pesos, porque saber cuánto se va a gastar fiscalmente para enfrentar la emergencia es imposible de predecir. Por lo tanto, parte con 10.000 pesos y posteriormente ese monto va siendo aumentado a través de sucesivos decretos de la Dirección de Presupuesto durante el transcurso del año. Este año, como ustedes saben, hemos enfrentado 3 grandes emergencias: los incendios durante el verano, las inundaciones del mes de junio y las inundaciones por el sistema frontal en el mes de agosto. A esta altura del año, el gasto en materia de emergencia bordea los 240.000 millones de pesos. Hasta ahora, DIPRES ha decretado 143.000 millones. Eso significa que al decretar 143.000 millones es solo recursos que se han transferido a la glosa de emergencia para poder financiar los gastos producto de la emergencia. El gasto ha sido de 240, lo que se ha decretado a la fecha de 143.000, y eso desde ya fija una brecha que hoy día es de 87.000 millones. Parte de esos 87.000 millones son deudas que mantiene Senapred, que es uno de los canales por los cuales el Estado enfrenta las emergencias. Muchas veces varios de los servicios con los cuales se enfrenta la emergencia a partir del levantamiento de la ficha alfa por parte de los municipios son contratados a través de Senapred, y por tanto los proveedores son contratados por Senapred. Y el segundo brazo por el cual el Estado opera para las emergencias son las delegaciones presidenciales regionales, a las cuales se les autoriza presupuesto para contratar servicios en el marco de la emergencia. Por lo tanto, hay 29.000 millones que debía Senapred. Camilo me acaba de informar que en realidad, ajustando esa cifra a hoy, deberían ser cerca de 27.000 millones que adeuda Senapred. Corrijo eso respecto a los 40.000 que se ha informado públicamente. Tiene una deuda aproximada de 27.000 millones, y el resto de la deuda es deuda de la Subsecretaría del Interior a través de las delegaciones en materia de emergencia. Para enfrentar esa deuda, que como muy bien lo ha planteado aquí a través suyo, presidente, el diputado Bobadilla, efectivamente puede afectar las capacidades del Estado de contratar servicios en la eventualidad de una nueva emergencia. Hemos hecho 2 cosas. Uno, vamos a tener un traspaso de fondos por parte de la Dirección de Presupuestos de aquí al lunes o martes de la próxima semana de 20.000 millones, lo que va a permitir cerrar esa parte de esa brecha con el objeto de poder pagar parte de las deudas que tenemos en materia de emergencia. Y hemos sostenido una reunión con la DIPRES con el objeto de programar el pago de la deuda, en virtud de establecer ciertos criterios de priorización de la deuda que se mantiene con distintos proveedores a lo largo de Chile. Uno de esos criterios, como aquí se ha planteado, es obviamente la antigüedad de la deuda. Se estima que un 80% de esa deuda es una deuda de más de 120 días. Y por lo tanto el criterio de antigüedad de la deuda es un criterio para la priorización del pago. Pero también hemos concordado con DIPRES otros criterios que nos parecen necesarios que se pueda establecer para priorizar el pago de deuda. Otro de esos criterios es servicios estratégicos en materia de emergencia. Voy a colocar un ejemplo: la compra de combustible o eventualmente la contratación de aeronaves
independiente si la deuda es antigua o no es antigua, pagarla constituye una tarea estratégica porque son servicios esenciales en la eventualidad de que ocurra una emergencia. También hemos concordado el criterio de proveedores únicos, que también, si tenemos deuda antigua con ellos, pudieran generar un problema a la hora de la respuesta frente a una emergencia, y también el criterio de empresas que pueden ser medianas o pequeñas, en el cual la deuda implica colocarlo en una situación crítica desde el punto de vista de su sostenibilidad financiera. Por lo tanto, hay una estrategia que va a tener un primer resultado estos días con el traspaso de los 20.000 millones, y la próxima semana esperamos tener un acuerdo con la DIPRES de programación de la deuda. Hay que también decir, y Camilo podrá ser más preciso que yo, que el gasto en materia de emergencia este año en particular supera por lejos los gastos que normalmente el Estado hace en materia de emergencia, en virtud que hemos enfrentado 3 grandes emergencias de enorme magnitud: los incendios de febrero, las inundaciones de junio y las inundaciones de agosto. Por lo tanto, la cantidad de recursos que se han gastado supera lo que se gastó el año anterior o el año previo, y por lo tanto eso ha colocado una tensión financiera sobre el presupuesto fiscal. Respecto, quiero ir al tiro al segundo punto, después obviamente pueden hacer las consultas que estimen. Respecto al Cuerpo de Socorro Andino, el Estado chileno, a través del Ejecutivo, transfería a la Corporación Socorro Andino 70 millones de pesos anuales. Eso ocurrió hasta el año 2020. Después del año 2020 desaparecieron esas transferencias. El Cuerpo de Socorro Andino, como muy bien lo dice su nombre, es una corporación de derecho privado que tiene voluntarios especializados que se dedican a colaborar en el rescate de personas que se extravían fundamentalmente en montaña o en zonas agrestes. Hay que recordar que respecto a ese tipo de extravíos, hay otros cuerpos también del Estado que participan en el rescate de personas que se extravían en montaña. Obviamente, Bomberos de Chile, que participa en la búsqueda, el GOPE de Carabineros, el Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, y también el Cuerpo de Montaña del Ejército. O sea, hay un conjunto de instituciones, incluso hay otras, que participan en la búsqueda de personas que se extravían. Si mal no recuerdo, del 2018 a la fecha se han hecho cerca de 600 operaciones de rescate en montaña, que suma una cantidad de personas sobre 700, porque no siempre se extravía una persona. Hablo de procedimientos de rescate, a veces hay más de una persona involucrada. De esas 600 operaciones de rescate, y Camilo me podrá corregir de nuevo, el cuerpo de Socorro Andino ha participado en 31. En forma prioritaria. En forma prioritaria en 31. Nosotros le pedimos a Senapred que tuviera una reunión con el Cuerpo de Socorro Andino, y Senapred les propuso un mecanismo de firma de convenio al Cuerpo de Socorro Andino, que es algo parecido a lo que hacemos con bomberos, que es que finalmente nosotros financiamos los gastos de la operación. O sea, si Socorro Andino participa en como ocurre hoy día en bomberos, por ejemplo, en materia de incendios, si es que bomberos concurre, digamos, a enfrentar una emergencia en materia de incendio, todos los gastos que involucra la operación de bomberos en esa situación posteriormente son reintegrados a bomberos a través de la Subsecretaría del Interior. Por lo tanto, nosotros le pedimos a Senapred que tuviera una reunión con el Cuerpo de Socorro Andinos, y Senapred le ofreció el mismo mecanismo, que es firmar un convenio entre Senapred y el Cuerpo de Socorro Andino, de manera que los gastos en los que incurran, si es que participan en un proceso de rescate de una persona extraviada, todos esos gastos sean reintegrados al Cuerpo de Socorro Andino a través de Senapred. Ese es el mecanismo que le hemos propuesto. Entendemos que hasta ahora no han aceptado ese mecanismo, pero sí quiero decir que le hemos propuesto un mecanismo de financiamiento, que no es un traspaso de una cantidad fija de recursos que podrían ser suficientes o insuficientes, sino más bien garantizarles que siempre que incurran en gasto en un procedimiento de rescate, siempre tengan el financiamiento y el reintegro del gasto que han incurrido. Nos parece que es un
buen sistema, una buena propuesta. No, nos gustaría llegar a acuerdo en ese sentido, porque ese convenio permitiría transferirle, si gastan 70 millones, pero si gastaran 200, también le devolveríamos los 200 millones. Por tanto, más bien sería un mecanismo que garantizaría tener el 100% del financiamiento del gasto de las operaciones en las que participen, independiente de cuánto sea ese monto, que podría ser inferior a 70 millones, podría ser superior a 70 millones. Respecto a bomberos, contar que el Ministerio del Interior concurrió a la discusión de la ley de presupuesto a la 4ª subcomisión de presupuesto. El presupuesto de bomberos fue uno de los temas que la 4ª subcomisión dejó pendientes para la discusión en la comisión mixta de presupuesto. En la 4ª subcomisión entregamos los antecedentes que explican el debate que se ha producido respecto a lo que se denomina el recorte o la rebaja en el presupuesto de bomberos. Contarles que los distintos gobiernos han tenido diversos acuerdos en materia de reajuste del presupuesto de bomberos. En algún momento hubieron acuerdos que implicaban reajuste del 10% anual. Eso fue hasta el 2018, si mal no recuerdo. Y posteriormente hubo acuerdo de reajustes del 3% anual del presupuesto de bomberos. Si uno mira lo que propone la ley de presupuesto para el año 2024, con el infractor del 3,5%, el presupuesto de este año inflactado en el 3,5% para igualarlo al mismo valor del año 2024, implicaría que este año 2023 Bomberos tuvo un presupuesto, en la ley de presupuesto, de 59.563 millones. Lo que se propone la ley de presupuesto para el año 2024 son 54.388 millones. Así, para redondear, son 5.000 millones de pesos menos a moneda del mismo valor, que es lo que ha generado el debate respecto al presupuesto de bomberos. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación que el gobierno da en esta materia? Es que en mayo este Congreso aprobó la ley de acreencias bancarias. Y la ley de acreencias bancarias, el año 2022, involucró ingresos, que en ese momento no eran para bomberos, hoy día serían para bomberos, de cerca de 20.000 millones. En realidad, para ser precisos, 19.944 millones. Esto significa que este año, 2023, Bomberos, a moneda del mismo valor, tendría un presupuesto de 59.000 millones, y el año 2024 tendría un presupuesto de 54.000, a lo cual habría que sumarle cerca de 20.000 millones que va a ingresar producto de la ley de acreencias. O sea, si es que miramos la suma global, no solo la suma de la ley de presupuesto, sino la ley de presupuesto, más los ingresos nuevos que Bomberos va a tener por la ley de acreencias, en realidad Bomberos va a tener un presupuesto el año 2024 de 74.000 millones. Esto en términos porcentuales implicaría un aumento de un 24%. Entonces, el problema desde la perspectiva de donde se mire. La ley de presupuesto, el presupuesto baja 5.000 millones, pero desde el punto de vista de los ingresos que Bomberos va a tener el año 2024, en realidad los ingresos van a ser 74.000 millones. Hay 20.000 millones que Bomberos no tenía porque no existía la ley de acreencias que aprobó este Congreso Nacional y que el año 2024 sí va a tener, y que implicarían, sumando esos recursos, un crecimiento en el presupuesto de Bomberos de un 24, casi de un 25%, porque en realidad es un 24,8%. Había un problema al interior porque la ley de acreencias establece, ¿cómo está, diputada? La ley de acreencias establece que esos recursos van directamente a los cuerpos de bomberos y no a la Junta Nacional. Y eso era uno de los problemas que se generaba, porque parte de las compras que hace Bomberos lo hace a través de la Junta Nacional, y la ley de acreencias establece que esos recursos van directamente a los cuerpos de bomberos. Y en ese sentido, el Ministerio de Hacienda acordó un traspaso para el funcionamiento de la Junta Nacional, de manera que la Junta Nacional no se viera afectada. Y si uno mira, el aumento de la Junta Nacional en particular, para su funcionamiento tiene un crecimiento de un 8,8% en su presupuesto. Esa es la aplicación que está detrás, ¿cierto?, del presupuesto que se establece en la ley de presupuesto para el año 2024 para Bomberos de Chile.
Esta aplicación, que la vuelvo a dar aquí, se dio la cuarta subcomisión de presupuesto. La cuarta subcomisión de presupuesto, de manera, yo diría, unánime, acordó dejar pendiente el debate del presupuesto de bomberos para la comisión mixta, a la espera, entiendo yo, de un periodo de conversaciones con el gobierno. Por lo tanto, va a haber un nuevo debate respecto al presupuesto de bomberos en la comisión mixta de presupuesto. Perdonen que haya sido muy rápido, pero la idea es poder entregar la información para poder fundamentalmente responder las preguntas. Yo doy la información y Camilo responde las preguntas. Gracias, subsecretario. No sé si don Camilo quiera agregar ahora algo más adicional a lo que el subsecretario ha señalado o espera solamente las preguntas. Ya. Y tampoco, ya. Don Cristian Araya había solicitado la palabra, posteriormente don Francisco Pulgar, Karen Medina, don Francesca Muñoz, don Sergio... don Sergio Bobadilla posteriormente. Gracias, presidente. Algunas consideraciones a la brillante presentación del subsecretario. En relación a cuando se hace referencia al reintegro de recursos a bomberos, esto opera normalmente los incendios forestales, una vez decretada la alerta, es ahí cuando opera, no es en todas las emergencias. Y aquí lo que estaba planteando es que cada vez que concurra el personal de Socorro Andino va a tener un reintegro de los gastos que en todo tipo de emergencias a las que concurra. Ya, si bien es una buena iniciativa, creo que deja una situación desventajosa en cuanto no hay una inversión en implementación de equipamiento, tanto de material menor como mayor de lo que pueden requerir, como también de capacitación y otros gastos propios para su funcionamiento. El aumento en el número de rescate agreste es significativo. Esta misma comisión ha tenido sendas sesiones para poder analizar este tema y creemos que es necesaria una inversión también en ese aspecto, no solo en el rescate propiamente tal específico que se le reintegre, sino también en el equipamiento que se requiere. O sea, el material de cuerda es un material caro, que tiene un desgaste importante en las mismas operaciones, pero también la capacitación u otro tipo de equipamiento. Eso es una de las consideraciones frente al análisis. Lo segundo, cuando el subsecretario se refería al presupuesto destinado para bomberos, a ver, el año pasado, y nos tocó ser testigos en esta comisión de esta discusión, las acreencias bancarias fue una solución porque se requería hacer un aumento en el presupuesto destinado a bomberos. Ahora bien, con esto, esto era el desde para poder llegar a la cifra que requería bomberos. Nosotros estamos quedando un poco cortos, tenemos que tener en consideración que también en materias como por ejemplo la adquisición de material mayor y menor, sea carros bomba, uniformes, materiales, mangueras, pitones, H, etcétera, el aumento en la producción, el aumento en el flete, el aumento en el precio del dólar y entre otros factores ha hecho que los precios aumenten muy significativamente. Estamos hablando de un 20 o 30% que ha subido cada año. Entonces, creo que es una cuestión que tenemos que tener en consideración, especialmente que se están entregando recursos al gasto operacional. No sé cómo está considerada la partida propia de la adquisición y renovación, por ejemplo, de los carros bomba. Luego, si ahí nos puede explicar. Luego, en relación a la deuda que mantiene Senapred, que usted explicaba, subsecretario, hay una evaluación de cómo esta deuda con los proveedores puede impactar precisamente en las posibilidades de establecer nuevos contratos con ellos. Tenemos un análisis de cuál es el estado de las cosas para decir, ¿sabes qué? O sea, que no vamos a contar con ciertas empresas. ¿Cuál es un poquito más allá de la situación? El ánimo de pagar está perfecto, pero ya estamos bien encima para, por ejemplo, el tema del apoyo aéreo. No son contratos que se puedan resolver de un día para otro nomás. Entonces requieren toda una logística previa y eso a ver si es que va a ser zanjado o no. Y bueno, después lo voy a hablar con Camilo la última parte. Gracias. Don Francisco Pulgar, vamos a ir acumulando de a dos consultas para efecto de que se puede responder. Gracias, presidente. Yo entiendo, y por su intermedio saludar al subsecretario, las buenas intenciones o las palabras de Senapred, pero uno que viene del mundo de las investigaciones,
uno conoce cómo funciona el sistema. Entonces, la buena intención del Senapred, que puede entregarle plata a la ONG, es muy bonito en el discurso, pero en la práctica, subsecretario, por su intermedio presidente, no es así. Cuando se dan las situaciones de emergencia y sobre todo la desaparición de personas o rescate de personas, claro, llega un equipo, generalmente llega a la comunidad local, posteriormente se suma bomberos y ahí vienen varias ONG, pero los estamentos públicos, subsecretarios, por su intermedio presidente, son casi los últimos en llegar. Policía de Investigación y Carabineros en el tema búsqueda. ¿Por qué? Porque cuando me dicen no, va a ir en el GOPE, o sea, yo conozco la realidad interna. Entonces, más de 12 años en el ámbito penal, he trabajado en la búsqueda de connotación nacional en este país, como Kurt Martinson y otras personas en Puerto Montt, que hasta el día de hoy no han aparecido. Entonces, muchas veces, cuando hay alguien desaparecido, se necesitan recursos en el momento. O sea, a mí me ha tocado en la última inundación, y usted es testigo subsecretario, por su intermedio presidente, en la zona de El Peumo, en Ancoa, cuando estuvo el adulto mayor desaparecido, junto al bombero, el bombero apareció muerto a las pocas horas, el adulto mayor no, tuve que ir yo con un equipo, llegó toda la televisión y aparecieron un montón de aportes. Y de ahí estuvimos financiando los equipos de rescate y de búsqueda particulares. Entonces yo creo que más allá de, y hablo del tema de socorro andino, hoy día nuestras instituciones hay que ser realistas. Carabineros de Investigaciones deben tener toda la buena voluntad, pero nosotros necesitamos gente también que esté en la primera línea, porque quienes demandan la ayuda son los familiares. Y hoy día Senapred, por ejemplo, en la región del Maule, yo tengo muy buena impresión de don Carlos Bernales, que es el director regional de Senapred, con quienes trabajamos muy bien en el tema de la emergencia, pero ahora en el caso de don Fermín, y vuelvo nuevamente, que es una comuna rural empedrado, siempre voy con el mismo discurso: víctima pobre, pobre víctima, subsecretario, por su intermedio presidente. Porque si fuera una persona de estrato social distinto, helicópteros, lancha, etcétera. Y es una pena, subsecretario. Entonces, me gustaría que pudieran replantear el mecanismo de financiamiento a esta ONG, grupos de rescate, sobre todo Socorro Andino, que todos, digamos, son entes especializados, tan o más competentes, miren lo que le digo, subsecretario, por su intermedio presidente, que hasta las propias policías. Porque vuelvo a insistir, yo conozco el sistema por dentro. A mí nadie me viene a vender películas acá de que, mire, soy TAM, tierra, aire, mar, aquí yo he pasado por todo, he buscado. Esa película me la conozco de la interna, porque vengo de ese mundo. Entonces, pediría que en respecto al tema de socorro andino se replanteara el tema, se buscara un mecanismo distinto, en el buen entendido que el Senapred, entre comillas, va a apoyarlos con las platas, pero ¿cuándo? En el momento, en tiempo real. Oiga, voy a viajar, perfecto, deme la cuenta, le depositamos. Sabemos que eso no va a ser así. Entonces, yo pido un mecanismo mucho más rápido, porque aquí uno tiene que ponerse y empatizar con las víctimas, en este caso las personas que tienen el familiar desaparecido, situación que muchas veces no pasa, a menos que llegue la televisión, lleguen los matinales y empecemos a darle, y ahí empiezan a moverse todo. Eso, presidente, gracias. Gracias, don Francisco. Tiene la palabra el subsecretario, don Camilo, o Don Camilo, no. doña Patricia. Don Camilo, ahora Luz Casabra. No, al contrario. Presidente, bueno, por su intermedio poder responder las consultas y poder comentarlas. Consultas del diputado Araya con respecto a los fondos de equipos, bueno, capacitación del Cuerpo de Socorro Andino. Eso anteriormente era así, hasta el 2020, tal como lo comenta el subsecretario. Posteriormente, cuando se eliminó esa posibilidad, ya quedó sin estos recursos, y la vía que se estudia, y acá lo enlazo con la consulta por su intermedio, señor presidente, del diputado Pulgar, con recursos inmediatos. Esto se está trabajando con el Cuerpo de Socorro Andino. Entonces, por una parte, lo que se puede estudiar es poder generar la activación de algunas cosas tal vez de mayor costo, de que
que no lo tengan que pagar ni financiar ellos y después devolverlo. Por ejemplo, si es que se va a requerir un helicóptero para poder ir a movilizar, para poder adelantar al punto de extracción o de avance, es que ese helicóptero sea activado por Senapred, con costos de Senapred y que no tenga ninguna injerencia en la práctica el cuerpo de socorro andino. Por ejemplo, si es que es necesario entregarles raciones de alimentación por cierta cantidad de días, lo mismo se puede coordinar rápidamente con Senapred, que en el minuto de llegar al puesto de mando, que esas puedan ser entregadas. Eso también se hace en algunas circunstancias con los equipos de búsqueda cuando esto es, y eso va a minorar la carga. Y para algunas cosas que ya son más de los implementos, por ejemplo, en el material de cuerdas, que efectivamente no es barato, u otras cosas, podríamos ver algunas posibilidades de estudio de la postulación de algunos fondos. Hoy día los gobiernos regionales tienen un 2% del 2023 de prevención y mitigación que pueden ir hacia esos fondos. Los fondos que maneja Senapred o que manejan estas glosas, o sea, 70 millones, es un monto bien menor con respecto a lo que podrían postular, lo que podrían llegar en los montos en los gobiernos regionales, y con eso poder llegar a eso, lo que se está postulando en la glosa del 2024, ese 2% no tiene límite, es acorde a lo que vaya estimando los gobiernos regionales. Entonces podrían haber otros mecanismos ese u otros para poder generar complementos, para poder ir en respuesta a estas consultas que se están haciendo. Ahora, el costo mayor después, cuando ya entra en rodaje esto, son los costos operacionales en emergencia, movilización, y esos costos están siendo planteados que pueden ser asumidos con estos mecanismos, ya sea de algunos recursos que sean inmediatos para evitar de que se generen estos problemas y que no puedan salir, u otros que ya más tal vez al detalle, que después ya puedan ser devueltos. Pero eso puede ser estudiado y mejorado en la fórmula, en la misma conversación con Socorro Andino. Lo importante es que está la voluntad de poder sumarlos, porque en esto también, y tomando por su intermedio, señor presidente, el comentario del diputado Pulgar, todas las instituciones al final van a sumar, y eso es parte de lo que sabemos, que así funciona el sistema, y el sistema funciona con todas las instituciones. Por la consulta del aumento de costos del material mayor y material menor de bomberos, que lo sabemos que es así, tal vez un punto sumado a esto, porque además bomberos, en la ley marco, no solamente entran los fondos que llegan del Estado, pero también entran fondos que van desde las donaciones, desde también las funciones que puedan cumplir a través de las empresas asociadas a bomberos, que pueden funcionar, obviamente que no por los servicios que da la ley. O sea, no se va a cobrar, por supuesto, con un incendio estructural, pero sí, por ejemplo, análisis de las redes secas, las redes húmedas, prevención de riesgo. Todas esas cosas también avanzan, pero el mismo Estado tiene otros mecanismos por los cuales financia a bomberos. Sabemos que los municipios aportan, pero los GORES son un gran aporte. El año pasado los GORES aportaron más de 100.000 millones de pesos. Sí, 100.000 millones, más de 100.000 millones de pesos a bomberos. Y la gran mayoría de esos fondos va para material mayor y para material menor. Los montos que están considerados en la ley de presupuesto, en el ítem de estos, son menores, también son bastante menores porcentualmente a lo que considera el aporte de los gobiernos regionales. Entonces, más del 50% de lo que va de la ley, el programa de bomberos de la ley de presupuesto, es para las operaciones hacia los cuerpos de bomberos. Va hacia las capacitaciones, que se aumentó en un 23%, lo que se está proponiendo del 23 al 24, y al funcionamiento de la Junta, que se aumenta más de un 8% del 2023 al 2024. Entonces, acá hay otros insumos que efectivamente van a contrarrestar esos aumentos. También el aumento en operaciones va a contrarrestar el aumento del costo del combustible, que es un costo muy sensible para bomberos, porque en la práctica es algo esencial para la movilización de los carros en emergencia. Y ante eso también hemos tomado medidas como, por ejemplo, el adelantamiento de financiamiento para combustible a través de la ampliación del protocolo de devolución de fondos con Senapred, que ya no es una devolución, sino que es un adelantamiento de fondos para que puedan funcionar, especialmente a principio de año, por la variable de incendios forestales. Sabemos que eso también es algo que es bien problemático a principio de año, y lo mitigamos por ese mecanismo. Y con su última consulta, por su intermedio, señor presidente, diputado Araya, con respecto a los impactos negativos, por ejemplo, con las aeronaves,
el plan operativo de CONAF, que es por donde se contrata la mayor cantidad de aeronaves. De hecho, se estima que van a ser más de 70 aeronaves para esta temporada de incendios forestales. 77. Son fondos que son presupuestarios, por lo tanto son contratos que son por varios meses en la práctica. Entonces son montos que son mucho más ajustados, son negociaciones que son, algunos contratos cruzan varios años, distintos lo de Senapred, que Senapred contrata por hora. Es un contrato spot en el minuto cuando es necesario suplementar esas capacidades. Antes, yo le diría hace 8, 7 años, 6 años, era muy distinto, era al revés. La mayor cantidad de volumen de contratación de aeronaves era por Senapred y las aeronaves que tenía como base CONAF eran menores. Eso ocurrió, por ejemplo, para el 2017. CONAF tenía, con suerte, un tercio de los que tiene hoy día basalmente y el aumento venía explicado por Senapred. Hoy día es al revés. La menor cantidad de aeronaves la contrata Senapred en esta fórmula de horas cuando es muy necesario suplementar las capacidades que tiene CONAF. Entonces, eso mitiga de inmediato cualquier otro efecto porque son contratos asegurados, los financiamientos están y eso no es mayor problema. Subsecretario Manuel Monsalve, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Solo tratar de complementar a Camilo en torno a la preocupación legítima de la capacidad de respuesta frente a lo que esperamos no ocurra, pero la emergencia más probable que puede enfrentar el país en los meses que siguen, que son los incendios. Efectivamente, la capacidad de respuesta del Estado en materia de incendios no corre tanto por Senapred, corre fundamentalmente por CONAF. Y por tanto CONAF tuvo un aumento en materia de presupuesto cercano al 40%. El plan de contratación de aeronaves, como muy bien lo ha dicho a través suyo, presidente, el diputado Araya, no es algo que se haga hoy día, porque hay una competencia que es de carácter mundial por la contratación de aeronaves, por lo tanto no se puede hacer a última hora. Y el plan de contratación de aeronaves para enfrentar eventuales incendios ya está contratado por parte de CONAF. En estos momentos hay 34 aeronaves contratadas, hay 34 aeronaves que están disponibles hoy día, producto de los contratos, pero hay contratos que van a permitir en las semanas que vienen llegar a 77 aeronaves disponibles para enfrentar eventuales incendios. Es una cifra muy superior a lo que el Estado tenía años anteriores. El año pasado los contratos permitían llegar, si mal no recuerdo, a 63 aeronaves, los de contratos de CONAF, este año son 77, pero más que la cantidad de aeronaves, es la capacidad de metros cúbicos de agua que pueden liberar. Y el año pasado llegamos a tener capacidad con las aeronaves contratadas de liberar 200.000 metros cúbicos de agua, que en el pic del 2017, la capacidad que llegó el Estado a tener en materia de sus aeronaves contratadas era, creo, si mal no recuerdo, cerca de 70.000 metros cúbicos. O sea, el año pasado la capacidad del Estado llegó a 200.000 y este año va a ser superior a esa. Y el otro factor clave para enfrentar los incendios son los brigadistas, porque finalmente, a diferencia de lo que se cree, ustedes lo saben bien, los incendios se apagan en tierra. Un 90% de los incendios, o cerca del 90% de los incendios, se logran controlar y apagar antes de que se transformen en un incendio de envergadura, y eso por el trabajo de los brigadistas. Y el año pasado el presupuesto consideraba la contratación de 2.100 brigadistas, este año vamos a llegar a 3.000 brigadistas contratados, y este año se suma algo nuevo que no había el año pasado, que son brigadas nocturnas de CONAF. Además de que hemos sumado capacidades tecnológicas, particularmente en materia de drones, para poder vigilar de manera preventiva, pero también poder hacer el seguimiento del curso y de la proyección de los incendios. Por lo tanto, solo dar la tranquilidad, a propósito de lo que se ha planteado en torno a Senapred, que la capacidad de respuesta en materia de incendios no está radicada en Senapred, está radicada en CONAF, y CONAF tuvo un aumento de presupuesto, tiene los contratos ya establecidos. Senapred entra en materia de incendios cuando eventualmente se requiere agregar a las capacidades de CONAF. Entonces, a veces Senapred entra porque se requiere contratar un helicóptero adicional por temas de rescate,
o se requiere contratar ayuda en materia social para los afectados, y por lo tanto Senapred entra al tema de incendios de una manera suplementaria a CONAF, pero la base de la respuesta está en CONAF, y CONAF no tiene el presupuesto completamente asegurado. Gracias. Sí, a ver, tiene pedida la palabra diputado Bobadilla, diputada Marlene Pérez, pero quisiera consultarle, diputado Araya y diputado Pulgar, ¿quedan satisfechos con la respuesta? Sí, para efecto de... 30 segundos. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, el subsecretario hace la salvedad de que lo hicimos en la reunión pasada respecto al tema de la revisión de las cuencas. Usted estuvo en la región del Maule, hubo una modificación geográfica y todas las operaciones que hicieron, digamos, de extracción de agua en las cuencas, las distintas, el Teno, el Mataquito, el Maule, cambiaron. Por tanto, quería sugerirle para que lo tenga anotado en agenda, revise las cuencas porque no están los puntos de acopio de agua que estuvieron en la temporada pasada. Eso, presidente. Importante contribución al tema. Tiene la palabra a continuación la diputada Karen Medina, y enseguida Sergio Bobadilla, y después Marlene Pérez y Marta Bravo. Diputada Medina, tiene la palabra. Buenas tardes, gracias presidente, buenas tardes subsecretario. Bueno, mis colegas ya han hecho presente el tema de Socorro Andino. La verdad es que yo he estado bien interiorizada, escuchándolo y trabajando con ellos, y me encuentro que no corresponde, después de que hayan tenido presupuesto desde el año 2019, desde el 2009 al 2019, 10 años, quedaron afuera por situaciones que no explicaron, pero que hoy día estemos contemplando o considerando entregar recursos post tragedia, creo que no es la forma de solucionar las cosas. Yo hoy día he tenido quejas de bomberos de cómo se rinde lo que gastan en los incendios a través de Senapred. El proceso en sí es engorroso. Entonces me gustaría saber, cuando usted le da esa solución a Senapred, ¿cómo apunta a devolver las platas que ellos han gastado? ¿De qué manera las van a rendir? Porque si va a ser eso una dificultad también en el tiempo, finalmente va a ser como nada. Y lo otro es que nosotros estamos rodeados de cordillera. Nosotros no damos abasto a lo mejor con lo que tenemos. Por algo Senapred le pide apoyo a Socorro Andino. Llevamos 3 años que ellos han estado apoyando por amor al arte. Hace poco Senapred en Santiago hicieron un rescate. Me manden la estadística del año 2022, tienen 175 intervenciones por regiones. Es mucho lo que aportan, como para que nosotros les digamos, sabes que no podemos incluirlo en el presupuesto con poco dinero, que lo que están pidiendo es poco dinero, y les podemos devolver después. Creo que de verdad es una falta de respeto a una organización, a una ONG, entiendo, que está aportando constantemente de una manera gratuita, que es un apoyo que necesita el Estado y las instituciones que ven este tipo de cosas. Entonces yo de verdad les pediría un esfuerzo mayor a lo que hoy día se está proponiendo. Gracias, presidente. Diputado Bobadilla, tiene la palabra. Presidente, una reflexión en primer término general y después en particular. La verdad es que yo encuentro lamentable, presidente, que a instituciones como Bombero y Socorro Andino se le dé el maltrato que se les está dando. Creo que instituciones como esta no se merecen en absoluto que este gobierno les dé, y lo voy a decir tal cual como lo pienso, migajas. Que tengan que venir a esta comisión a pedir que hablemos por ellos. Creo que no es el camino que corresponde. Yo entiendo, presidente, que hay sensibilidades en estos tiempos, producto, y alguno me podrá decir de que no tiene relación con esto, pero sí tiene relación con las fundaciones truchas que se concertaron para robarle la plata a los más necesitados de nuestro país. Yo no acepto que se le dé el mismo tratamiento que a estas fundaciones truchas se les está dando en relación a Bomberos y Socorro Andino, entre otras. Porque son instituciones, presidente, que tienen una trayectoria de servicio público y reconocido por la comunidad en general. Entonces, reitero, yo no acepto que se les dé el mismo tratamiento que a estas fundaciones truchas que le han robado la plata a los más necesitados de nuestro país. Dicho eso, en general, presidente, yo quiero decir lo siguiente, respecto a Socorro Andino.
que se le va a dar el mismo tratamiento que bombero a través de la firma de convenio. Yo le quiero decir al subsecretario presidente que bombero tiene, y ustedes lo dijeron después, distintas vías de financiamiento. A través de los municipios, a través de los gobiernos regionales y también a través de donaciones particulares. Socorro Andino, yo dudo que tenga otro financiamiento como bombero. Estamos hablando de 70 millones, presidente, en un presupuesto de miles y miles de millones de pesos y de dólares para una institución que tiene una trayectoria reconocida. Yo le solicitaría por su intermedio al Ejecutivo que reconsidere esta propuesta y que les asignen un presupuesto, porque ellos tienen gastos fijos, subsecretario. No solo ellos tienen gastos cuando van a cubrir una emergencia, tienen gastos fijos de operación, gastos de luz, de agua, de sus oficinas, equipamiento. ¿Quién va a cubrir eso? No, yo les voy a pagar 10 lucas cuando vayan a rescatar a alguien. No, pues, si ellos tienen gastos fijos. Entonces, presidente, yo por su intermedio le solicito al Ejecutivo que reconsidere y que no sigan maltratando a una institución que goza de prestigio nacional e internacional como Socorro Andino. Y que les asignen un presupuesto, pues. Si plata hay, lo que falta es la voluntad de reconocer de que esta es una institución que hace un tremendo aporte en nuestro país. Presidente, respecto de bomberos, subsecretario, yo por lo menos lo encuentro lamentable que una institución que es la mejor evaluada por la comunidad se le esté dando el trato que se le está dando. Porque lo tengo que decir así, presidente. Alguien falta a la verdad aquí, pues. Porque hemos tenido la exposición del presidente nacional de bomberos y que dista mucho de lo que usted nos ha planteado, subsecretario, por su intermedio. Yo, en esto, presidente, también invito al gobierno a que reconsidere este presupuesto que es miserable para bomberos. Bomberos, una institución, reitero, muy bien, la mejor evaluada en nuestro país, está siendo muy maltratada por este gobierno. Y lo que lamento, presidente, es que esto ocurrió ya el año pasado, pues. Es una historia que se repite. El año pasado tuvimos que hacer ingentes esfuerzos porque mejorara el presupuesto de bomberos. E incluso algunos dijimos que nuestros votos no iban a estar disponibles para aprobar el presupuesto si no se le mejoraba el presupuesto de bomberos. Y en esto, presidente, yo también digo, mi voto no va a estar disponible para aprobar el presupuesto si no mejora el trato que se le está dando. No, rectifico. El maltrato que se le está dando a bomberos. Presidente, respecto de las temporadas de incendio y Senapred, yo lo encuentro, presidente, realmente grave lo que está ocurriendo. Yo no soy experto en esto de incendios, pero si hay algo que es claro, subsecretario, es que las condiciones han cambiado. Las temporadas de incendio en el hemisferio norte se han alargado y lo propio ha ocurrido acá. Entonces, hay traslapo de las temporadas. Antes eso no ocurría. Terminaba la temporada de incendio en el hemisferio norte y nosotros agarrábamos los aviones y los traíamos a Chile. Hoy día eso no está ocurriendo porque hay traslapo. Coinciden las temporadas porque se alargaron. Y que me diga que se están contratando por horas. Nosotros en la Comisión Investigadora de Incendios, y aquí el presidente me puede desmentir, ya si es que no estoy ateniéndome a lo que realmente ocurrió en esa comisión, nosotros proponíamos que los contratos fueran a más largo plazo para asegurarnos de tener disponibles las aeronaves para cuando tuviéramos que enfrentar estas catástrofes y no estemos contratando año tras año, porque, reitero, el traslapo de las temporadas
existe y por lo tanto la disponibilidad de aeronaves va a ser menor. Cuando el subsecretario manifiesta de que en esta temporada vamos a tener 77 aeronaves y que hemos aumentado la capacidad de transporte de agua, por decirlo de alguna forma, yo encuentro que está bien que se aumente la cantidad de aeronaves y que se aumente la capacidad de transporte de agua, también lo encuentro que está bien. Pero lo que no encuentro bien, presidente, es que estas aeronaves, reitero, tengamos contrato por horas, quizás voladas, es a lo que se refería, ¿no, subsecretario? Y quiero que me conteste eso, y que los contratos sean por temporada. Creo que hay que avanzar, presidente, en contratos, como digo, por más plazo, por años, de tal manera de asegurarnos la disponibilidad de aeronaves para enfrentar esta temporada, subsecretario, que dicen, no sé, por los estudiosos del tema, que va a ser peor que la anterior. Y creo que con 14 o 15 naves más, no sé si vamos a estar en condiciones de decir fue suficiente. Yo creo que nunca va a ser suficiente. Termino con esto, presidente. Quizás me alargué demasiado y algunos me están mirando mal. Subsecretario, no sigan maltratando a bomberos. Denles un mejor trato, el trato que se merecen. Y a Socorro Andino, no me diga que le van a dar plata según lo que gasten. Son una institución seria, no son instituciones truchas, tienen trayectoria y que se la han ganado, ¿ya? Y ese prestigio que hoy día tienen es producto del trabajo que han hecho en beneficio de nuestros compatriotas. Reconsideren la propuesta de bomberos en el presupuesto y denle un mejor trato a Socorro Andino. He dicho, presidente. Gracias, diputado Bobadilla. Para responder las consultas y los comentarios de la diputada Karen Medina y diputado Sergio Bobadilla, le ofrezco la palabra al exdiputado, hoy día subsecretario de Interior. Sí, presidente, voy a ir por punto. A través suyo respecto al cuerpo de Socorro Andino. Yo estoy de acuerdo, presidente, que es un maltrato dejarlo sin presupuesto. Pero el maltrato comenzó el año 2019, no el año 2023. O sea, el 2020 el Socorro Andino no tuvo presupuesto, el 2021 tampoco, el 2022 tampoco. Este maltrato partió el año 2019. Es bueno que los que parten con el maltrato se hagan responsables de ese maltrato. Y justamente, presidente, a través suyo, vamos a corregir ese maltrato y para poder aclarar. Lo que se le está proponiendo a Socorro Andino, una herramienta es costear los gastos en los que incurran en los procedimientos de rescate, pero creo que se ha sido claro también en que lo que se le está proponiendo es que no tenga que incurrir en los gastos que son de alto costo. Se requiere un helicóptero, lo que estamos proponiendo es que ese helicóptero que se requiere sea contratado de inmediato con recursos de Senapred. Se requiere la alimentación, lo que se está proponiendo es que la alimentación se contrate de inmediato a través de Senapred. Que si requieren traslado, ese traslado sea contratado de manera inmediata por Senapred, con el objeto de que el cuerpo de Socorro Andino no tenga esa limitación para actuar. Limitación que nos resuelve con 70 millones. Pero a pesar de eso, presidente, solo para hacer esa claridad, estamos proponiéndole costear los gastos los que incurran en los procedimientos, pero además contratar el Estado, contratar directamente los servicios que requieran para poder llevar adelante ese procedimiento. Lo que ha manifestado Camilo es que, a propósito del debate en esta comisión, vamos a fortalecer el esfuerzo para llegar a un acuerdo con el cuerpo de Socorro Andino. Pero creo que estamos ofreciendo una solución que desde ya implica más que los 70 millones que se le entregaban hasta el año 2019. Más de 70 millones. O sea, este compromiso que se está proponiendo aquí supera los 70 millones.
estamos disponibles y lo que se ha propuesto es que vamos a fortalecer la capacidad y la voluntad de tratar de llegar a un acuerdo con ellos, partiendo de la base que esto que estamos planteando aquí ya es algo que le hemos propuesto, ¿ah? Y que no ha permitido un acuerdo. Vamos a tratar de llegar a ese acuerdo. Respecto a bomberos, entre el año 2015 y el año 2018 el reajuste del presupuesto de bomberos era un 10%. Entre el año 2019 y el año 2022, a propósito de nuevo del maltrato, el reajuste fue de un 3%. Ese fue el acuerdo al cual se llegó. Y por lo tanto había reajuste de un 3% entre el 2019 y 2022. De acuerdo a lo que se plantea para el año 2024, el reajuste del presupuesto de bomberos es de un 24%. Uno podrá estar de acuerdo o no con la fórmula por la cual se llega a ese 24%. Pero estamos pasando, ¿cierto?, a 74.000 millones. Uno podrá no estar de acuerdo con la fórmula y considerar que además hay que complementarla en 5.000 millones. Está bien, yo acepto ese debate. Lo que no acepto como debate es que un aumento de un 24% sea considerado un maltrato cuando en algún momento se llegara a un acuerdo de reajuste de un 3%. Y allí no fue considerado un maltrato. ¿Ah? Y por lo tanto, a mí me parece que el debate de si es necesario colocar 2.000 más, 3.000 más o 5.000 más, es un debate legítimo, político legítimo. Por algo se dejó de manera absolutamente unánime, parlamentarios de oposición y parlamentarios de gobierno decidieron de manera unánime dejar pendiente el debate del presupuesto de bomberos para la comisión mixta. Y es legítimo ese debate. Pero también es bueno colocar los datos duros en la mesa. Y los datos duros indican que bomberos va a tener un presupuesto entre la ley de presupuesto y la ley de acreencias de 74.000 millones el año 2024. Respecto a incendios, quiero volver a reiterar para poder clarificar, porque en lo que se plantea aquí hay todavía una confusión. No hay contrato por horas. CONAF tiene un contrato por toda la temporada con un conjunto de aeronaves que en este caso suman 77. ¿Ya? En la eventualidad que dentro del marco de los incendios, en términos específicos y puntuales, se requiera complementar esa capacidad, CONAF amplía esa capacidad y a veces Senapred también. Y cuando Senapred contrata para complementar esa capacidad de CONAF, contrata a veces por hora, eventualmente, por ejemplo, para un rescate. Se contrata por hora. No tendría sentido hacer un contrato de largo plazo para un contrato que tiene un fin específico. Por lo tanto, no hay contrato por horas en materia de incendios. CONAF hace contratos, digamos, por temporadas. ¿Ah? Y Senapred complementa eso eventualmente, si es necesario, con contratos adicionales que a veces, como están vinculados a operaciones específicas, son contratos por horas. Para poder clarificar ese punto, para que no quede aquí la idea de que la capacidad del Estado chileno para combatir los incendios está basada en contratos por hora. Eso no es así, eso es falso, no es así. ¿Ah? Hay contratos por temporada. Lo acabo de decir respecto a la complementación que se hace en base a Senapred. CONAF no tiene contratos por horas, tiene contratos por temporadas y los que están a cargo de la respuesta del Estado en materia de incendios es CONAF. ¿Quiere complementar alguna cosa, don Camilo? Diputada Karen Medina y don Sergio Badilla, si tienen alguna duda respecto de para... Sí, es sobre el tema. Lo que pasa es que cuando hablamos de 70 millones, que fue lo último que se aportó, hoy día había una mesa de trabajo por 276 millones. Eso es lo que está pidiendo Socorro Andino, no 70 millones. Tampoco es tanta plata, no son 300 millones. Falta. Yo creo, y le vuelvo a pedir, subsecretario, considerar esto. Cuando decimos y hablamos que otro gobierno fue quien les falló o le faltó el respeto a esta institución en su momento, hoy día lo podemos arreglar. Usted tiene la posibilidad, usted está hoy día en el Ejecutivo y le estamos pidiendo que reconsidere y que en el fondo los considere en el presupuesto y asumamos nuevamente este compromiso con ellos y obviamente de nosotros va a depender mantenerlo y creo que aquí todos estamos dispuestos a sumar para eso. Gracias. Antes de para acumular... ¿alguna otra respecto de lo mismo, digamos, de lo que consultamos? O sea, sobre los puntos, sí, por sobre sí, por supuesto. sí. Perfecto. ¿Sabe qué, presidente?
Está encendido. No, está encendido, sí, se escucha fuerte y Hace rato claro. que está encendido el diputado. ¿Sabe, presidente? Yo no entiendo que el gobierno diga que se está tratando como se está tratando a bomberos porque hace 2 o 3 años se trataba de tal forma. Estimado subsecretario, la situación y las condiciones del país han ido cambiando, pues. No podemos tratarlos igual que hace 3 o 4 años. Pues. Si les dábamos 10, les vamos a seguir dando 10. No, pues. Si aquí han dicho, el diputado Araya lo dijo, pues. Todo sube. O sea, aquí lo que me está dando a entender el subsecretario que lo único que no sube son los insumos o la operación de bomberos. No, pues, sube todo, pues. Cuando usted me dice que se va a incrementar producto de las acreencias, ¿sabe qué, subsecretario? De acuerdo a lo que se nos informaba, las diferencias, incluyendo las acreencias, son tremendas. Por eso digo, aquí a alguien falta la verdad. Y quiero decirle derechamente, con todo respeto y nada personal al subsecretario, yo no le creo que lo estén tratando mejor a los bomberos. No le creo. Con todo respeto. ¿Cómo es posible, presidente? No sé si usted estaba enterado. Yo creo que sí, porque usted es un hombre informado. ¿Qué bomberos iban a tocar las sirenas hoy día a las 12 a lo largo del país en señal de protesta? Discúlpenme la expresión. ¿Cómo cresta? Vamos a llegar a esto, que los bomberos tengan que protestar para que se les considere con un presupuesto decente. Subsecretario, yo lo invito a que reconsideren el tratamiento que le están dando a esta institución. Porque reitero, mi voto, y yo creo que a lo mejor algunos de los que están en esta mesa, o quizás todos, no vamos a poner a disposición los votos nuestros si no se le mejora el trato que se le está dando hasta el momento en este presupuesto. Y yo encontraría lamentable, y no es una amenaza, presidente. Le pregunto, ¿se enteró usted que iban a tocar las sirenas o no? Sí, sí lo sabía. Yo estuve en el presidente nacional el Ya. día... Diputado Pulgar, ¿usted se domingo. enteró de eso, no? Diputada Pérez, diputado Rivas. ¿Ya? Diputado, Estamos todos enterados, presidente, termino con esto. Sí. Estamos todos enterados, sí, pero no, sí, por favor, justamente, sí, justamente lo estamos que- todos enterados de que se está maltratando a bomberos. Lo único que no están enterados es el gobierno. Le he dicho, presidente. sí, a ver, subsecretario, tiene la palabra respecto a lo. Sí, muchas gracias, presidente. Creo que todos tenemos muy clara la valoración respecto a Bomberos de Chile. Creo que además este Congreso, a propósito de un proyecto de ley, expresó con mucha claridad también la voluntad de sumar recursos a bomberos. Hay una ley vigente, publicada en el mes de mayo de este año, que va a implicar justamente, producto de la prioridad que tiene bomberos, a llegar más recursos a bomberos. Y yo creo que en esa perspectiva, presidente, ya está claramente establecido que eso va a implicar recursos adicionales a bomberos. Hay una discusión que se va a dar en la comisión mixta, si esos recursos adicionales, que va a permitir agregar cerca de 20.000 millones a bomberos el año 2024 y por lo tanto llevarlo a un presupuesto de 74.000 millones, desde el presupuesto de 54.000 de este año a 74.000, ¿es suficiente o no es suficiente? Esa discusión se va a dar en la comisión mixta de presupuesto y por eso se ha dejado pendiente el presupuesto de bomberos. Lo que yo discuto es utilizar a bomberos para hacer un punto político respecto a información que no es así, porque el presupuesto de bomberos sumado no es inferior al año 2023, es superior al año 2023. Respecto a ese debate podremos agregar si es que ese presupuesto es suficiente o no es suficiente y el debate que se va a dar en la comisión mixta. Pero querer hacer un punto político, haciendo creer que la cantidad de recursos que bomberos va a tener el año 2024 es menor del año 2023, eso es falso. Eso no es así. ¿Ah? Y todos lo saben porque hay una ley vigente. Y también saben cuántos recursos va a agregar de manera adicional esa ley a bomberos. Por lo tanto, yo creo que hay un debate legítimo en la comisión mixta que va a dar el Ejecutivo con los parlamentarios de oposición y de gobierno para ver cuántos son los requerimientos que tiene bomberos
y también cuánto es el esfuerzo que el Estado puede hacer para cerrar esa brecha. Porque el Estado también, presidente, a través suyo, podríamos entrar a discutir el reajuste del sector salud, o el reajuste del sector de educación, o el reajuste de las Fuerzas Armadas, o el reajuste de carabineros, o el reajuste de la Policía de Investigaciones. Y seguramente en todo ese debate consideraríamos que esas instituciones requieren más recursos para cumplir sus funciones. Y todos estaríamos de acuerdo. Pero esa tarea se hace con el recurso fiscal. Y el recurso fiscal tiene ciertos límites. Y la responsabilidad de los políticos, tanto de los que están en el gobierno como de los que están en el Congreso, es poder garantizarle al país que la distribución de esos recursos va a poder enfrentar de manera integral los problemas que tiene el país. Podríamos colocar todos los recursos en salud y desproteger todo el resto de los sectores, que también le resuelven problemas a los chilenos y a las chilenas. Entonces, la distribución del presupuesto fiscal tiene que ser una distribución equilibrada que permita abordar de manera integral los problemas del país. Y yo creo que ese debate se está dando en la discusión de la ley de presupuesto. Y como todos los años ocurre, después de ese debate lo más probable es que firmemos un acuerdo, un protocolo de acuerdo, justamente que permita, compartiendo las miradas que tenemos de la necesidad del país, llegar a un protocolo de acuerdo que permita que el presupuesto se haga cargo de la mejor manera de esas necesidades, que son múltiples. Y creo que a todos los sectores políticos nos gustaría cubrirlas por completo. Pero todos los que han gobernado, y todos aquí han gobernado, salvo los republicanos por ahora, todos los que han gobernado han tenido que tomar decisiones en materia presupuestaria. Solo terminar, presidente, respecto al Cuerpo de Socorro Andino, que los gobiernos toman decisiones siempre con algún motivo. Y cuando se termina la transferencia de recursos del gobierno al Cuerpo de Socorro Andino, también esa decisión está fundada, no es una decisión arbitraria. No es que el gobierno de la época simplemente por una decisión arbitraria haya tomado la decisión de dejar de transferir recursos al Cuerpo de Socorro Andino. Lo hizo porque habían problemas en la ejecución de esos recursos. Y el gobierno de ese momento consideró que esos problemas eran tan graves que decidió terminar con la transferencia de esos recursos. Y creo que también es importante colocarlo en la mesa. ¿Ah? Porque hay que colocar los elementos en la mesa. No es que al gobierno se le haya ocurrido un día para otro terminar con las transferencias de los 70 millones al Cuerpo de Socorro Andino. No es que sean malas personas o que hayan querido perjudicarlos. Tuvieron razones fundadas para tomar la decisión de terminar con esas transferencias. Porque había dificultades que el gobierno consideró graves en la ejecución de los recursos públicos que se transferían. Lo que estamos haciendo ahora es hacernos cargo, como aquí se ha planteado, de una realidad nueva. Han habido muchos cambios al interior de Socorro Andino, muchos cambios, y en el marco de esos cambios existe la disposición de llegar a un acuerdo con ellos para ayudar a cumplir una función que es importante. Y vuelvo a insistir, hay herramientas puestas en la mesa. Hasta ahora esas herramientas puestas en la mesa nos han permitido un acuerdo con el Cuerpo de Socorro Andino y vamos a seguir buscando llegar a ese acuerdo, que es lo que le hemos pedido particularmente a Senapred. Diputado, es que tengo que irle concediendo las palabras a los demás y de la segunda ronda es que hay al menos dos palabras más pedidas, que es Marlene Pérez, que yo también quiero hablar, y ya. Sí, por supuesto, diputado Ramírez. Lo que pasa es que yo entiendo que Bomberos quiere exponer, dar su opinión respecto del proyecto que votaríamos hoy día. Como no tenemos tiempo para que expongan, y quizás podríamos desde ya acordar que se vote en la próxima sesión, porque si no vamos a estar muy apurados. Yo lamentablemente no puedo hablar unanimidad de extender la sesión porque tengo que volver a Comisión de Presupuesto al Senado. Diputado Ramírez, es una propuesta. Yo una de las cosas que quiero consultarle al propio subsecretario como gobierno, ¿qué opinan respecto del proyecto en particular? Porque entiendo que hay algunas indicaciones que entregan de alguna manera algunos incentivos para el tema de la contratación de bomberos, y por supuesto que eso podría eventualmente ser declarado inconstitucional porque significa entrega de recursos eventualmente por parte del gobierno. Entonces también quiero
tener esa respuesta, pero una vez que concluyamos con el primer tema, para efecto de que también lo tengamos como insumo al momento de poder revisar el proyecto. Tiene la palabra la diputada Marlene Pérez. Diputada Pérez. Gracias, presidente, y bueno, saludar al subsecretario. Les pido... Ya. Si es que es muy breve. Lo que pasa es que yo la verdad que vine puntualmente, no soy parte de esta comisión, pero sin embargo tengo mucho contacto con bomberos de mi distrito, el cual represento, y había bastante preocupación respecto al tema del presupuesto. Yo creo que lo que se ha dicho acá en esta comisión es real. Bomberos, el presidente manifestó, y fue desde el propio Twitter de Bomberos de Chile que se hizo el llamado a manifestarse a eso de las 0 horas, ¿verdad? Producto que no estaban de acuerdo con el presupuesto que se le había asignado a bomberos. Yo creo que ahí hay un poco de desconocimiento y que yo creo mucho en el poder conversar y seguramente yo sé que ellos están viendo hoy día esta comisión. Van a poder ir aclarando dudas respecto a lo que mencionaba usted, subsecretario. Creo mucho en... No puedo creer que alguien no quiera ayudar a bomberos. O sea, yo me niego a pensar de que en esta comisión hay personas de todos los colores políticos y todos queremos que, oye, bomberos, ¿verdad?, que ha hecho un tremendo trabajo, más en estos últimos años. Hemos tenido incendios que han sido catastróficos y Bombero ha dejado la vida en estos incendios. Sabemos que se vienen temperaturas altísimas, que se viene un verano muy complejo y por lo tanto yo confío y me quedo con las palabras que recién mencionaba el subsecretario, que están dispuestos a reconsiderar, ¿verdad?, inclusive lo que se hablaba a Socorro Andino, que creo que se entiende que ellos entregaron recursos, que ellos devolvieron recursos. Entonces, cuando tú devuelves recursos, es un poco complejo pedir más recursos, cuando hay problemas ahí en el tema de la ejecución. Entonces, pero me quedo absolutamente con que se va a reconsiderar. Yo creo en el diálogo, creo en las buenas intenciones, más aún con una institución tan querida por los chilenos como es la institución de bomberos. Pero tengo que decir de que bomberos efectivamente hoy día están pidiendo a nosotros como diputados que levantemos la voz, porque ellos hoy día están sintiendo que se les está perjudicando con el presupuesto y sería muy bueno que se pudiera aclarar, digamos, con ellos. Ustedes tienen la posibilidad de reunirse con el presidente nacional y poder aclarar lo que hoy día están aclarando en esta comisión, porque cuando ellos se expusieron acá, es totalmente distinta la exposición de ellos con la exposición que hoy día está entregando el Ejecutivo, digámoslo. Y lo último, y con esto termino, yo venía puntualmente por lo de Senapred y la deuda de miles de millones de pesos, pero me acaba de comunicar mi colega que se pidió un oficio, así que me voy tranquila porque creo que eso sí que es preocupante, entendiendo la emergencia que vamos a tener en el verano que pronto ya se avecina. Solo eso, muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Pérez. Voy a hacer también la intervención de derecho a poder consultar. A ver, agradecer la presencia de su secretario, acá lo hago como diputado, no como presidente de la comisión. Qué bueno que se entienda que el tema de apagar los incendios en el verano es un trabajo de infantería más que de aeronaves. Y el hecho de que se haya entendido eso, claramente la decisión de contratar brigadas nocturnas es lo más acertado, porque no puede ser que durante el verano recién pasado los bomberos hayan trabajado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y CONAF solamente tenía un horario casi de oficina para trabajar los incendios, como si el fuego no avanzara en la noche. Claramente el trabajo de las aeronaves es para disminuir la temperatura, para que la gente por tierra pueda trabajar adecuadamente. Y cada vez que los aviones operan, entienden que hay alguien en el terreno haciendo el trabajo, y es por eso que cuando hacen sus descargas, previo a ello, tocan una sirena para que la gente que está en el lugar pueda despejar, porque cada descarga puede incluso provocar lesiones graves, incluso la muerte, si es que la cantidad de agua le cae a una persona y está en un lugar muy inadecuado. Así que me parece bien el tema.
que se le entregue mayor cantidad de recursos a CONAF para que puedan operar las 24 horas del día igual como lo hace Bomberos. Pero eso no significa que a Bomberos no se le deba apoyar adecuadamente como corresponde. Y ahí tengo la duda respecto de este tema, subsecretario. Sé que se disminuye la cantidad de recursos que estaban asignados desde el año anterior por el tema de las creencias bancarias. A pesar de que las creencias bancarias no van a llegar ahora, ni van a llegar en enero o febrero. Entiendo yo que eso se va a postergar y eso genera un problema de operatividad de los cuerpos bomberos que tienen que tener en cuenta, particularmente cuando la época estival, ya en diciembre, vamos a tener incendios seguramente en alguna zona y enero y febrero va a ser complicado. Por lo tanto, es algo que tienen que revisarlo porque la creencia bancaria no es la solución. Y si se ocupa ese criterio de que Bomberos va a recibir recursos por otro lado, el día de mañana, si alguien le hace una donación nacional o internacional a bomberos, o hay mayor cantidad de bingos de bomberos, también el gobierno le va a rebajar el presupuesto. Creo que no es la manera, porque si Bomberos hace el esfuerzo o hace las coordinaciones para conseguir este tema, y fue Bomberos quien impulsó también este proyecto de las creencias bancarias para obtener mayor cantidad de recursos, y por lo tanto creo que no es lo más adecuado que se le tenga que reducir por ese tipo de cosas para que lo tengan especialmente en consideración. Respecto a la situación del Socorro Andino, ellos tienen gastos operacionales que van más allá de la emergencia misma. Ellos ocupan incluso sus vehículos para trasladarse, necesitan implementación que va sufriendo un desgaste, ellos tienen alimentación y tienen que tener por lo menos para funcionar respecto a ese tema. Se ha señalado acá, ¿no es cierto?, que existiría el compromiso respecto de poder avanzar respecto a ese tema, porque los proyectos que pueden presentar a los gobiernos regionales son puntuales, van a ser para cada región y eso no nos garantiza que a nivel nacional se pueda funcionar. La pregunta, subsecretario, es ¿en qué parte del presupuesto, dónde está la glosa donde se va a indicar claramente los recursos para los gastos operacionales, que puedan ser pocos, para en este caso el Socorro Andino, para tenerlo en especial consideración? No sé si habrá más preguntas porque me interesa ver el compromiso que asumimos de que el primer proyecto que estaba en tabla, por lo menos tengamos la opinión de Bomberos y del subsecretario, si bien es cierto a lo mejor no votarlo hoy día, pero sí tener esa información relevante. Subsecretario, me gustaría que respondiera la pregunta de la diputada Pérez y después lo mío para poder abocarnos a los temas antes de que se nos vaya la sesión. Gracias, diputada. Muy breve y enciende el micrófono. Presidente, este tema de las fundaciones truchas sí tiene impacto en esto. Y tengo entendido que eran de Revolución Democrática, la gran mayoría que se robaron la plata y todo el cuento. A partir de esa situación se tomó la decisión por parte del gobierno, y me parece bien, si el gobierno hace cosas bien también, de pedir garantías respecto a los recursos que se le entregan a las fundaciones. Y en esa línea, presidente, usted recordará que el presidente nos dijo que el mayor problema que tenían en este tiempo eran las garantías que les estaban pidiendo producto de las asignaciones de recursos, y que el Ministerio de Hacienda estaba viendo cómo iba a resolver. Pero eso lo vimos, diputado. No. Es que cómo se iba a resolver ese tema, si efectivamente le está dando un tratamiento distinto ya respecto de las fundaciones que hoy día tienen que garantizar los recursos fiscales. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Como pregunta. Sí. Bueno, ya. Sí, respecto al cuerpo de Socorro Andino, no hay ninguna glosa en la ley de presupuesto que establezca que hay que transferirle recursos. En el caso de lo que nosotros proponemos y lo que estamos conversando con ellos es que esto se haga vía un convenio entre Senapred y el cuerpo de Socorro Andino. Los términos de ese convenio es lo que se está conversando con el Cuerpo de Socorro Andino, donde aquí lo que se ha planteado es el principal punto de diferencia, en términos de que Socorro Andino lo que solicita o quiere es una transferencia de recursos que garantice, digamos, sus gastos fijos, por decirlo así, sus gastos basales. Por lo tanto, si bien nosotros le hemos ofrecido financiar las operaciones de rescate, la carencia de una solución a lo que ellos estiman algo crítico para ellos, que son sus gastos basales, es lo que mantiene la diferencia. Y vuelvo a insistir, vamos a seguir conversando con ellos, nuestro interés es llegar a un
acuerdo. Respecto a lo que se plantea de bomberos, quiero volver a insistir, yo creo que en el marco de la comisión mixta va a volver a haber un diálogo en una diferencia que es legítima y se buscarán los puntos de acuerdo que permitan, porque la ley de presupuesto finalmente va a tramitarse y seguramente en ese espacio siempre se producen acercamientos, se aclaran las cifras, se ven cómo resolver los problemas eventuales que se están produciendo. Yo tengo suficiente confianza en la capacidad que tenga el Ejecutivo y el Congreso en el marco de la comisión mixta producir los acercamientos que se requieren. Respecto al tema de los incendios y bomberos, Camilo lo puede precisar, pero si bien hay un mecanismo de devolución de los gastos que bomberos tiene en el marco de la atención de los incendios, se hace un anticipo, o sea, no se espera que se generen los gastos para devolverle el dinero, sino que se genera un anticipo sobre, digamos, la posterior rendición de gastos de bomberos, justamente para garantizar que puedan tener la liquidez necesaria para poder operar. Hasta ahí me quedo, parece, esas son las preguntas que no hizo respecto a lo que, a través suyo, lo que planteó la diputada Pérez. Digo, cuenta aquí, diputada, de la situación de la deuda. Vamos a mandar la próxima semana un oficio con el detalle. Y también hice la diferencia que en el caso de los incendios, todo lo que tiene que ver con la respuesta de incendio corre por CONAF y por lo tanto no es distinto a lo de Senapred, pero vamos a mandar el detalle de la deuda de Senapred y también informe aquí que estamos acordando con la Dirección de Presupuesto una programación para el pago de esa deuda. Sí, eso está en vías de solución y de hecho se pidió respuesta respecto a esa situación. Yo lo conversé personalmente con el presidente nacional el fin de semana y eso está en vías de solución, por lo menos. No sé si don Fernando puede explicar algo respecto a ese tema antes de ver el tema del proyecto, que me interesa que también se pueda. Gracias. Sí. Gracias, presidente. Debo informar que mediante un oficio ordinario el 3463 de la directora de presupuesto, dirigido al presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales, que nos copiaron a nosotros, se refiere al tema precisamente la circular 20, que es la que limitó las transferencias de recursos a las organizaciones privadas. Y en el punto 2 dice que ante la solicitud de declaración de Bomberos de Chile, con informar a usted que las pólizas de seguro constituyen instrumentos de garantía que permiten el cobro inmediato, por lo cual cumplen con lo indicado en el numeral 4 del oficio circular número 20. Al mismo tiempo, los costos financieros asumidos para constituir el seguro pueden ser financiados con cargo al convenio de transferencia. Desde ese punto de vista, todos los proyectos que estaban a la espera de poder concretizarse, no se van a poder hacer porque va a haber que reevaluar los proyectos e incluir el valor de cada costo, digamos, de cada uno de los seguros, y eso nos va a ralentizar por lo menos proyectos. Ya entiendo que en O'Higgins se cayó un proyecto por 12.000 millones de pesos que lo redestinaron a otras actividades. Esa es la información que tengo parcialmente. O sea, la solución no es la mejor. No. Sí. Lo que se nos está informando no es la solución. Bueno, por eso que se pidió, se pidió por instancia del diputado Cristian Araya, ¿no es cierto?, un oficio al Ministerio de Hacienda para plantear la preocupación respecto a ese tema y cuál es la solución que se está planteando respecto de esta situación en particular. Su secretario sí tiene que agregar algo. No, solo respecto a este punto mi compromiso de hablar con la Dirección de Presupuesto. Sí, porque hay muchos proyectos que están esperando solución en los gobiernos regionales y eso claramente le va a rebotar al gobierno el día de mañana cuando haya menos recursos para lo que significa la ejecución de bomberos. A ver, sé que hay muchas otras consultas y ya. Sí, sé que hoy día estaba muy catete. Encienda el micrófono porque si no ha quedado registrado nada. Encienda el micrófono, por favor. Es importante el compromiso que está asumiendo el subsecretario y por cierto que a él yo le creo, pero el resto del gobierno no tanto. ¿Por qué no invitamos a la directora de presupuesto que venga a la comisión a la próxima? ¿Ya? Pero, por favor, diputado. A ver, nosotros pedimos un oficio y esperamos tener respuesta lo antes posible respecto al tema y el subsecretario se comprometió también a agilizar el tema. ¿Usted le cree al subsecretario?
Sí, Y a creo que él sí, le sí. creo, pero el resto no, po. Entonces, Bueno, por eso pero estoy... esperemos que el oficio pueda tener una respuesta satisfactoria. Muy cortito sobre el punto, Cris. Presidente, para pasar el proyecto de ley, ¿Sí? hay unas indicaciones presentadas que yo creo que lo dejan plausible para poder aprobarlo inmediatamente. A ver, el subsecretario no tiene por qué saber los detalles del proyecto, por lo tanto solicitaría que alguno de los autores pudiera explicar brevemente en qué consiste el proyecto y las indicaciones que están presentadas para efecto de que puedan emitir su opinión tanto el gobierno, en este caso representado al subsecretario, como bomberos, para ver este tema. No, si está don Rubén. Tiene la palabra diputado Rubén Oyarzo. Muchas gracias, presidente. Este es un proyecto que nace de iniciativa de Bomberos de Chile por los incendios que se produjeron el año pasado, en el cual funcionarios de bomberos fueron despedidos de su empresa por acudir a la emergencia. Y esto lo que hace es fortalecer el artículo 64, en el cual se otorga un tiempo a todas las emergencias que los bomberos salgan interregionales por 24 horas, que de hecho es la indicación que estamos poniendo, sí, consensuada justamente con bomberos, con diputado Araya y varios que estamos firmando, para que quede más específico en el proyecto, y es fortalecer el Código del Trabajo para que bomberos tenga el tiempo suficiente de llegar desde que termina la emergencia a sus puestos de trabajo, teniendo un descanso también. Es básicamente eso, presidente, el proyecto. Está conversado con bomberos, está conversado con don Fernando, estamos acordados varios diputados acá. El único que sacó la firma fue el diputado Bobadilla de las indicaciones. Así que yo creo que deberíamos votarlo ahora, presidente, y no dilatar más este tema, porque este proyecto se está dilatando de mucho tiempo y está consensuado con los integrantes de la comisión y con bomberos. Muchas gracias. Sí, diputado Araya tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo cuando se presentó este proyecto dejé un análisis que fue bien duro, pero que creo que fue muy justo, que muchas veces los cuidados del sacristán terminan matando al señor cura. Y en ese sentido yo creo que con las indicaciones que conversamos, al poder limitar en el fondo este beneficio, no se genera el desincentivo en la contratación de bomberos. No está en el comparado que tenemos todas en nuestras manos, toda vez que aquí dice subsiguiente, en realidad la propuesta que tiene la Secretaría es de 24 horas, toda vez que no generar una mala aplicación de este beneficio para que las emergencias terminen a la 1 de la mañana y genere al final un día extra de bonificación. Por eso hablamos en 24 horas. La idea es resguardar, obviamente, la operatividad. Esto es solo aplicable cuando hay movimientos, hay desplazamientos de bomberos convocados en el fondo a nivel central. Esto no es la emergencia del día a día, son grandes emergencias. Por eso es una cuestión que tiene un impacto también acotado, para ser justos también. Esto no va a ser a grandes rasgos, y también se elimina la mención por la inspección del trabajo a beneficio del cuerpo de bomberos, toda vez que eso podría generar la necesidad de un nuevo tipo de procedimiento y se quiso simplificar para que esto pudiese tener una rápida tramitación en lo que es relativo a la sanción. Eso, presidente. Me gustaría, don Gaspar Rivas. No, tiro. El único que no ha hablado toda la sesión. No, sí. Por favor, encienda su micrófono. Gracias, presidente. No, un poquito más, pero... a ver, disculpe. Yo, bueno, he estado atento escuchando todo lo que se planteó durante la sesión, y quería hacer uso de la palabra en el tema del proyecto de ley, porque me parece que la sesión antepasada, la última que yo asistí, pues la semana pasada estuve enfermo, había escuchado, por su intermedio, presidente, la aprehensión del diputado Bobadilla, que me parece atendible, razonable, desde su punto de vista. Ahora bien, eso está basado, a su vez,
en una realidad que, desde mi punto de vista, es moral y éticamente inaceptable por parte, no del diputado, sino que del empleador. ¿Y cómo se arreglaría eso en el proyecto de ley? Agregándole una indicación, desde mi punto de vista, con eso se solucionaría, a través de la cual el empleador, al contratar a una persona, tenga la prohibición de preguntarle si es bombero o no. Y el bombero, que no se sabe si lo es o no, tenga el derecho a ocultar su calidad de tal. Porque que alguien me diga que si una persona dice que es bombero y yo no lo voy a contratar, me van a perdonar la expresión el chilenismo, pero habría que ser un concha de su madre para no contratar a un bombero o decirle yo lo voy a despedir o no lo voy a contratar porque usted me va a volver un día lunes va a desaparecer y me va a aparecer un día miércoles. Ojalá que ese sujeto, y me da lo mismo si es gran empresario, incluso si es pyme, porque para eso realmente el epíteto que yo utilicé no hace diferencia, habría que ser realmente aquello para negarle a un bombero la posibilidad de salir. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no puede el empleador, así como por ejemplo ningún empleador en este país le puede preguntar a una persona cuál es su orientación sexual para determinar si lo contrata o no, y eso la persona lo mantiene en la más absoluta reserva. Lo mismo, el empleador o el futuro empleador no tiene derecho, no debería tener derecho a preguntarle a un bombero o una persona que eventualmente lo sea, si lo es o no lo es. Y el bombero tendría derecho, si se le pregunta, además de hacer presente que no puede preguntarlo, ocultar su calidad de tal. Porque es más importante que él tenga trabajo y pueda ir a apagar un incendio, a que una persona se dé el gusto de no contratarlo solamente porque se le va a desaparecer 2 días. Gracias, presidente. Sí, subsecretario, entiendo que hay indicaciones que dicen relación con algún incentivo para... No, son solo... sí, diputado Bobadilla, quiero hacer una consulta también respecto al tema. Diputado Bobadilla, tiene la palabra. A ver. No, solo presidente, me tengo que retirar. Respecto al contenido del proyecto de ley, solo va a dejar establecida la posición del Ejecutivo. No voy a entrar a la discusión de cada una de las indicaciones, pero el sentido principal del proyecto es que una persona que es voluntaria, que enfrenta emergencia y que coloca en riesgo su vida, le garanticemos su estabilidad laboral y que eventualmente no se coloque en riesgo su trabajo producto de su participación como voluntario en el control de una emergencia que está colocando en riesgo la vida de otras personas. Y también aborda el caso en el que ese voluntario fuera estudiante, con el objeto que no tenga perjuicio en su proceso académico, y desde esa perspectiva quiero dejar establecida la posición favorable del Ejecutivo. Dicho eso, presidente, tengo que excusarme para poder retirarme. Gracias. Justamente por eso invertimos la discusión. Pregunta, ¿en el proyecto o en algunas indicaciones hace alguna distinción si son labores esenciales o no? Porque claramente la labor que puede desarrollar un trabajador es distinto si está reparando un camino o atendiendo, no sé, en un hospital o es funcionario de alguna actividad esencial. No sé si se hace la distinción en alguna de las indicaciones. No, presidente, pero ojo que esto es para cuando hay movilización, don Vero, esto es solo para grandes catástrofes, muy acotado, y en general eso, y esto es la práctica, también atiende las posibilidades reales de los mismos bomberos. O sea, aquel que es, voy a dar un ejemplo, si eres piloto de una aerolínea, es muy difícil de reemplazar tu función, entonces normalmente van los que sí pueden, estudiantes o trabajadores en el fondo en otras funciones, pero eso hay una autorregulación que en general lo suele superar, no suele haber inconveniente en ese tipo de cosas. Bomberos en general con eso no, es que, a ver,
yo voté favorable a este tema, pero no quiero que justamente haya funciones de carácter esenciales, justamente como piloto de avión, ¿no es cierto?, o funcionario carabinero, y finalmente un médico que opera en el hospital y deje su pega, ¿no es cierto?, y este tipo de cosas le facilite estar una semana afuera, y entonces, justamente para efecto de hacer la distinción, o por lo menos dentro de la discusión del proyecto, quede claramente como dentro de la historia fidedigna del establecimiento de la ley, para efecto de que esto no genere dificultad el día de mañana, y algo que Bomberos nos hizo saber en su momento, que algo que está muy bien intencionado genere una dificultad que en este momento no la hemos previsto, porque no nos podemos colocar en los cientos o miles de casos de hecho que se pueden generar. Había pedido la palabra primero y después usted, sí, pero sí por orden de petición. Don Rubén Oyarzo. Gracias, presidente. Me gustaría pedir la prórroga de 5 minutos para que votemos el proyecto, no nos vayamos sin votar. Yo creo que eso es importante, primero. Segundo, presidente, este proyecto lo único que hace, esto ya está en el Código del Trabajo, lo único que hace es fortalecer, incluir a estudiantes y dejar establecido con la indicación consensuada que hicimos con el diputado Braya, de dejar específico que tengan 24 horas. Ahora, dejemos en claro también que este proyecto habla de las mega catástrofes, es decir, no es un incendio local, es cuando tienen que trasladarse bomberos a otra región y tienen que después volver a su trabajo. Por ejemplo, lo que ha pasado con los mega incendios en la zona centro-sur, las inundaciones, ese tipo de catástrofes que son puntuales. No es cualquier incendio. Gracias, presidente. Por favor. Presidente, al diputado representante de los autores, por su intermedio, yo la verdad es que yo felicito al diputado Oyarzo, porque creo que este proyecto, no puedo decir que está mal intencionado, todo lo contrario, tiene una muy buena intención. Y eso yo lo valoro. Yo no discuto el objetivo que tiene este proyecto. ¿Cuál es mi problema y lo que me hace mucho ruido, presidente? Es precisamente lo que dijo el diputado Oyarzo. Pues. Y lo noté aquí, dice, bomberos fueron despedidos. ¿Sabe qué, diputado Oyarzo? Como en toda actividad humana, bueno, hay buenos diputados y hay otros que no lo somos tanto. ¿Ya? Hay buenos médicos y otros no lo son tanto. Y hay empresarios muy buenos y hay otros que dejan harto que desear. O sea, el que despide a un bombero porque fue a una emergencia es un muy mal empresario. O sea, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. ¿Ya? El tema es que, presidente, lo siguiente, y esa es mi preocupación, y por eso yo retiré mi firma del proyecto. Yo quiero que... Pero por favor, diputado Oyarzo, me desconcentro. A ver, voy a tratar de retomar. Presidente, reitero, creo que es una buena idea, una buena intención, pero en la práctica, ¿qué es lo que va a ocurrir, diputado Oyarzo, por su intermedio? No van a despedir a los bomberos. ¿Sabe lo que va a ocurrir? No los van a contratar. Con pero por favor, con este gobierno que tiene índices de cesantía por las nubes, el bombero joven, ¿ya? Que anda buscando pega, le van a decir, usted es bombero, no te contrato porque te vaya a mandar a cambiar a una catástrofe y vaya a dejar votado. Entonces, pero por favor, lejos de convertirse en un incentivo para contratar bomberos, el efecto va a ser todo lo contrario. Esa es mi preocupación, presidente. Por eso, yo reitero, retiré mi firma porque me hace mucho ruido que no se contrate a bomberos, ¿ya? Si ya se están despidiendo, el día de mañana no van a contratar, pues, porque va a ser un costo adicional para el mal empresario que no valora el espíritu solidario de muchos chilenos que integran esta noble institución. Esa es mi preocupación, presidente. Vamos a proceder a leer las indicaciones y a proceder a votar. No, es que si no hay unanimidad.
¿Ustedes le dan votación? Toque la campanita y estamos. Sí, estamos convocados. Ya. ¿Me da, presidente, para escribir la... ¿Quiere presentar una invitación? Si la va a presentar, se me va a terminar la sesión. Es que no puede todavía, porque está el diputado Rivas presentando. Estamos a 30 segundos. Si esperamos Mira, presidente, yo tengo una respuesta para el diputado. No, ya no se va a alcanzar a votar. Si la indicación no va a llegar. Pero, Oye, ¿estamos esperando la presidente. indicación? Sí, pero que por favor que nos pueda alargar los minutos. Presidente, la preocupación del diputado Bahía se resuelve de dos formas muy sencillas. Actualmente la legislación permite que los bomberos puedan concurrir a emergencia en el día a día, en el diario. Ya la emergencia que hay en la esquina. Eso es un desincentivo mayor a la contratación de bomberos que la concurrencia a mega emergencia que requiere un desplazamiento a otras regiones, porque esto es ocasional y acotado. Se movilizan grupos acotados y muy específicos de voluntarios. En cambio, la emergencia del día a día se convoca a todo. Entonces, ese incentivo no es real. Y lo segundo, en relación al personal crítico, la Contraloría ya tiene pronunciamiento que, por ejemplo, no lo permite. O sea, siento mucho. Estamos en la esperando la indicación, se nos cumplió el tiempo. Puede solicitarlo ahora. Puede solicitarlo. No hay unanimidad. 5 minutos para votar. No hay unanimidad. Pero si les dije. Ya. Oye, pero votemos, si estamos citados para votar, me parece una falta de respeto que no votemos el proyecto. De verdad que encuentro que, ¿sabe qué, presidente? Yo di mi voto de buena fe. Hablar de buena fe, y aquí en esta comisión encuentro una falta de respeto de los diputados que no quieren prorrogar 5 minutos para votar un proyecto de ley que es nuestro trabajo. Votar proyectos de ley. Me parece una falta de respeto. Y si la persona se tiene que ir, pucha, que se vaya. Pero de verdad, nuestro trabajo es votar proyectos de ley. Este proyecto de ley viene dilatándose un montón de tiempo. Es un beneficio a bomberos. Está conversado con bomberos. Está consensuado el tema. Hay varios diputados acá que dieron la firma. De verdad, me parece una falta de respeto lo que estamos haciendo. Presidente, votemos, porque para eso fuimos citados a esta comisión. Diputado, y yo les pido, por favor, que votemos. Diputado, lamento decirlo que estamos pasando la hora. Yo justamente llamé a votar y me dijeron esperaba indicación, mientras llegaba la indicación se cumplió el tiempo. Pero es que de verdad me parece que es una vergüenza, presidente, una vergüenza cómo trabajamos, y por eso tenemos el 0,4% de aprobación de la gente. Porque no hacemos nuestra pega, porque pasan y pasan. ¿Sabe cuánto se demora un proyecto de ley en salir como ley? El promedio, 8 a 9 años. Sí. Es una vergüenza, presidente. Una vergüenza. Se pone en término de la sesión. Me imagino